Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos aquí con ustedes transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Pues bueno, el día de hoy estamos a 19 de junio del 2017. El día de ayer se festejó el Día del Padre. Felicidades a todos los papitos. Felicidades, profesor, lo vamos a saludar también. Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal se la pasó ayer, profesor? Bien, muy bien, licenciada, descansando, relajándonos un poquito. Hemos tenido mucho trabajo, pero muy bien, licenciada. Qué bueno, pues felicidades a todos. Gracias. Y pues bueno, el día de hoy aquí estamos con el tema de el ejército mexicano, ¿verdad, profesor? Así es, licenciada, un tema complicado, porque creo que algunas personas no tenemos, digamos, una imagen totalmente, ¿cómo podemos decir?, saludable del ejército mexicano. Entonces es un poco complicado hablar del tema, pero vamos a hablar de la parte histórica, totalmente desde la época prehispánica. Perfecto, profesor, pues bueno, iniciamos, no sé si tenga algunos mensajes. Pues sí, únicamente enviar así saludos, los voy a decir así rápidamente, de amigos que ya se comunicaron con nosotros, que nos están escuchando en este momento. el doctor Carlos Serrano desde Cancún, Diego Cervantes, la señorita Ileana, también nos saluda, Linda y Enrique, Elizabeth allá en Monterrey, la profesora Tina, nuestro amigo Enrique Leos, la terapeuta Isis en Tlaxcala, Isabel en Veracruz, Octavio en Colima, Rosa Sauza aquí en la Ciudad de México, Marisela, nuestra amiga Marisela de tenis de mesa, Juan de Dios en Durango, nuestros queridos amigos los profesores Walter y Elisa y el profesor Hugo, para todos ellos un saludo. Y licenciada, pues ya empiezan a llegar los del chat. Ok, perfecto, profesor. Déjeme ver quién es. Ahí está. Está Luis Alejandro, es de Michoacán, y también nos pone hola. Pues vamos a comenzar, licenciada, amigos. Empecemos. A ver, yo quisiera, antes de iniciar con el tema del ejército mexicano, hacer una mención. El día de hoy, pues 19 de junio de 2017, se cumplen 150 años del fusilamiento del archiduque Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Licenciada, 150 años. Lo estábamos recordando en estos días y buscamos un poco de información y bueno, lo compartimos con ustedes, amigos de URUS. El día de ayer se celebró una misa solemne a las 6 de la tarde en una iglesia que está en Polanco. Es una iglesia muy conocida, sinceramente no recuerdo el nombre de la iglesia, pero es una iglesia muy conocida porque muchas de las escenas de boda en las telenovelas, etcétera, se realizan en esta iglesia. Entonces buscamos la información y resulta que la casa de los Habsburgo, licenciada, amigos, la casa de los Habsburgo son los que citan o los que invitan a la misa solemne por el fusilamiento de Maximiliano. Parece ser que una de las cabezas de los Habsburgo que ya no tienen, autoridad o mando, es austriaco, estuvo presente el día de ayer y pues varios, vale la pena mencionarlo, varios de los imperialistas mexicanos. Queremos buscar más información en los periódicos. Nos imaginamos que varios reporteros estuvieron ahí para saber el nombre de las personas que, bueno, ellos son proimperialistas mexicanos que estuvieron en esta misa solemne el día de ayer allá en Polanco. Y bueno, hacer la mención de que vamos a hacer otro programa sobre la muerte de Maximiliano, pero es que el que tenemos grabado nosotros en URUS, hablamos directamente de todo el periplo, de toda la odisea de Maximiliano hasta llegar al Cerro de las Campanas y su fusilamiento, y platicamos pues todo lo que aconteció, ¿sí? Todo lo que aconteció, de cómo fue fusilado, detalles poco conocidos de la historia, de que si llegaron en 3 carruajes y la puerta del carruaje de Maximiliano no abrió,
no abrió, se tuvo que salir por una ventana, aparte con el tamaño que tenía, de 1.90, y tenerse que salir por una ventana para acudir a su propio fusilamiento. O bueno, el tiro de gracia que le dan. Amigos, platicábamos con la licenciada, y me hace notar algo que de pronto yo lo había pasado por alto. Maximiliano, él pide un día antes, como una gracia, que seleccionen a los mejores tiradores, ¿sí?, para que no fallaran y no le fueran a dar en la cara. Y resulta que Maximiliano muere, y a fin de cuentas ningún balazo le pegó en el corazón. De los 8 tiros que recibió, ninguno le dio en el corazón, por eso él seguía vivo, se estaba convulsionando en el suelo, y es por lo que traen a otro soldado que le dispare directamente al corazón, con lo que incendia, como fue a Bocajarro, se incendia el traje de Maximiliano. O sea, fue terrible todo aquello. Y bueno, Maximiliano sabemos que cambió su lugar, que él iba a quedar en el centro, y lo cambia por el general Miramón. Y la licenciada me hizo notar un hecho, y dije, sí, es cierto, al fin Miramón cae de una sola descarga. Del pelotón de fusilamiento, cae muerto. Y cuando le hacen la autopsia al cuerpo de Miramón, el corazón estaba hecho pedazos, ¿sí? O sea, prácticamente todos los tiros pegaron en el corazón. Y la licenciada me hace recordar, es que ese era el lugar de Maximiliano. O sea, sí le cumplieron a Maximiliano que los mejores tiradores estaban en el centro, pero él cambia su lugar. Esa muerte agónica de más de 2 minutos y el traje incendiándose, etcétera, eso le tocaba a Miramón, ¿sí? Y caer muerto a la primera descarga le tocaba a Maximiliano, pero él mismo provoca esta situación. Vamos a platicar, insisto, de lo que pasó con Miramón, el cuerpo, cómo su esposa, Conchita Lombardo, pide el corazón de su esposo y lo meten en un líquido, suponemos que formol o algo así, y lo conserva en su casa. Conchita Lombardo conserva en su casa el corazón del general Miramón, hasta que llega un sacerdote, y el sacerdote le dice, es que ese corazón ya pertenece a Dios, entonces ya entiérralo. Y es como se deshace del corazón de Miramón. Posteriormente los restos de Miramón quedarían en el Panteón de San Fernando, y cuando muere Juárez y a Juárez lo llevan al Panteón de San Fernando, Conchita Lombardo dice, no va a estar mi marido aquí, con quien lo mandó fusilar, y saca el cuerpo de Miramón. Y hasta el día de hoy, si visitamos el histórico Panteón de San Fernando, está la tumba de Miramón, pero la tumba está vacía, y los restos de Miramón, si mal no recuerdo, están en Puebla. Y bueno, y Tomás Mejía, ¿no? O sea, la vez anterior platicamos de Maximiliano, pero todavía hay mucho que platicar de ese fusilamiento. Tomás Mejía, que el cuerpo es embalsamado, pero su viuda, que recordemos lo que platicábamos, cuando él sale del convento, ¿sí?, en Capuchinas, donde lo tenían preso, su esposa se agarra del carruaje, ¿sí?, del general Mejía, y su esposa tenía 2 días de haber dado a luz, y va cargando a su hijo de Mejía, y la arrastra el coche, así como de esas escenas que vemos crudas, pues así fue realmente, la arrastró el coche con el bebé de 2 días de nacido. Y pero después, cuando le traigan el cuerpo a la esposa del general Mejía, lo embalsaman, pero ella no tiene un centavo para enterrar a su marido, de tal forma que el cuerpo lo sienta en una silla y lo deja en una pieza de su casa, donde va mucha gente a ver la momia, porque quedó momificado, la momia de Mejía, y vimos unas fotografías que son de veras terribles, las pueden ustedes buscar por internet, ¿sí? El cuerpo de Tomás Mejía, donde está sentado con un brazo en el pecho, pero el señor está muerto, el señor es una momia, y tarda bastantes días, semanas incluso, el cuerpo ahí momificado en la casa de la esposa. De tal forma que el general Mariano Escobedo se entera de esto, le avisa al presidente Juárez, y Juárez de su bolsa paga el entierro de Tomás Mejía, que también acabó en el Panteón de San Fernando, y que, si mal no recuerdo, son datos de la historia que estamos recopilando. Si mal no recuerdo, el gobierno del estado de Querétaro solicitó, siendo jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, solicita los restos de Tomás Mejía para que sean depositados en la rotonda de los hombres ilustres queretanos, ¿sí?
pero el gobierno de la ciudad se negó a entregar los restos. O sea, todavía hay muchas cosas que tenemos que platicar de ese hecho del que se cumplen 150 años. Vale la pena mencionar que también el gobierno del estado de Nuevo León pide los restos del general Santiago Vidaurri, que fue muerto ahí en la plaza de Santo Domingo, fusilado por traición, sí, porque traiciona a Juárez. Estuvo a punto de matar a Juárez cuando Juárez busca escapar de los franceses y llega a Monterrey. Estuvo a punto, de hecho, el carruaje de Juárez queda atravesado por las balas y Juárez tiene que escapar a caballo, cosa que muy pocas veces se le vio montar a Benito Juárez, y fue una de las veces cuando tiene que escapar a caballo, y las balas de la gente de Vidaurri atraviesan el carruaje, ¿sí? Y porque él se pone a las órdenes del emperador, y cuando es capturado en la Ciudad de México se esconde, lo captura Porfirio Díaz, lo juzgan, ¿sí? Y lo condenan a muerte por traidor, y en Santo Domingo, que ahora pasamos cuántas veces por ahí, por la plaza de Santo Domingo, bueno, se llenó de estiércol. Fue una orden de que se pusiera estiércol en el suelo, y llega el general Vidaurri, lo ponen de espaldas y de rodillas como traidor para que el cuerpo cayera en el estiércol, ¿sí? Y si mal no recuerdo, pide los restos el gobierno de Nuevo León hace unos años para ponerlo igual en la rotonda de los hombres ilustres de Nuevo León, y también entiendo que se le negaron los restos. En fin, hay mucho que platicar todavía de esa historia de Maximiliano y de ese fusilamiento, del cual, insisto, se cumplen 150 años y que se hace una misa solemne. Yo insisto, estoy con la curiosidad. Dirán, qué chismoso el profesor Francisco. Sí, yo quiero saber quién estuvo en esa misa el día de ayer. ¿Qué le parece toda esta historia, licenciada, ya para entrar al tema del ejército? Profesor, es que se hubiera seguido con este tema, está bien interesante. Increíble, de verdad increíble. Usted ya me había adelantado algunas cosas, pero sí es totalmente increíble. Aquí tenemos ya a Félix Montó en el chat, dice: buenas noches, licenciada Doris y profesor Mendoza, qué gusto oírles. Y dice que debe de ser el templo de San Agustín donde se celebró la misa. Ya, sí, yo la verdad no conozco el nombre de algunas iglesias. Bueno, conozco las más antiguas, pues, en el centro histórico, etcétera, pero sí, yo de ahí de Polanco no conozco mucho. Entonces sí debe de ser. Entonces les digo, el día de ayer se celebró esa misa. Ok, y bueno, también tenemos a Israel Arriaga, dice: buenas noches, licenciada Doris y maestro Mendoza, es un placer estar una vez más. No, pues un saludo para Félix y para Israel, un saludo, un abrazo. Y bueno, ya vamos a iniciar el tema. Ahora sí, profesor. Prometido que en los próximos programas vamos a hablar de esta otra parte de la historia del fusilamiento de Maximiliano. Nos hubiéramos seguido con este tema, pero bueno, sí, ya lo tenía preparado el profesor. Adelante, profesor. Hablar del ejército mexicano. Yo lo dije a la entrada del programa, es difícil porque algunos de nosotros no tenemos una imagen totalmente sana del ejército mexicano. Es una institución, pero sí vale la pena mencionar que en México ha habido varios ejércitos mexicanos. Y el actual ejército mexicano es el que emana de la Revolución, ¿sí? Con la firma de los tratados de Teoloyucan, que hay una fotografía ahí que me parece extraordinaria. Cuando el Ejército Federal, en 1914, firma su rendición y la entrega de la Ciudad de México ante las fuerzas de Álvaro Obregón, en Teoloyucan, aquí adelantito, o sea, pegadito a la laguna de Zumpango, ahí es donde se realiza esta entrega de la Ciudad de México para que entre Obregón y posteriormente Carranza, y se firma la desaparición del Ejército Federal, se firma en la salpicadera de un coche. Y ahí está la fotografía, es una fotografía histórica. Pero ¿qué termina con esto? ¿Qué termina con el Ejército Federal? Es toda una historia y es de lo que vamos a platicar. La historia del Ejército Mexicano podemos tomarla desde donde tenemos datos y sabemos que en el México prehispánico se vivía también en un ambiente bélico. Pero lo hemos aclarado aquí muchas veces, amigos, amigas aquí en Urus, lo hemos aclarado muchas veces. A ver, el concepto de guerra que tenían los antiguos mexicanos no era el mismo concepto de guerra que tenían los conquistadores, ¿sí?
La guerra de exterminio llega con los españoles. Entre los antiguos habitantes de esta Mesoamérica no existía una guerra de exterminio. Las armas no eran, por así decirlo, tan letales, o no se buscaba matar al enemigo, sino capturar al enemigo. Ese era por así decirlo, el juego de la guerra, ¿sí? La captura del enemigo. Y de hecho, quienes sobresalían dentro de los ejércitos prehispánicos eran aquellos que más enemigos habían capturado. A lo mejor habrá quien nos critique y diga, pues parece ser que estaban jugando como a la rabia, ¿no? Al 18 que le decíamos, y las traes o ahí te quedas congelado y ya. Pues sí parecía, a lo mejor viéndolo desde el siglo XXI, como si fuera un juego. No, es que el concepto de vida era muy distinto en el México prehispánico. Teníamos un concepto de vida totalmente distinto, en el que la vida era un premio y al llegar la muerte era un paso nada más hacia este nuevo estado. Lo hemos platicado aquí en Urus Radio, de que si nosotros tomamos muchas filosofías en Oriente, Oriente Medio, etcétera, filosofías antiguas, en todas ellas se maneja la muerte como un paso más, como un inicio a un nuevo estado. Esto es, terminamos la vida y pasamos a la muerte, pero con plena conciencia. Por eso los egipcios dejaban alimentos, dejaban los utensilios del difunto. En Oriente sabemos que se maneja el estado de reencarnación, etcétera. O sea, hay una, por así decirlo, una vida después de la muerte. Pero la Iglesia Católica tiene otra mentalidad. La Iglesia Católica pone a la muerte como un castigo, ¿sí? La muerte es el castigo que se le da a la pareja original por haber cometido un pecado. Entonces, vemos la vida desde el punto de vista católico como un mecanismo para poder llegar a un paraíso, y quien no cumple este mecanismo llega al infierno, llega al limbo, etcétera, etcétera. Es una mecánica muy distinta. Entonces, los antiguos mexicanos sabían que al tomar muchos prisioneros, derrotaban al otro ejército, y el otro ejército se rendía, y no por eso había que humillarlo, había que... No, de ninguna manera, se respetaba. De hecho, sabemos que había un odio que hasta el día de hoy se sigue manejando entre tlaxcaltecas y aztecas. Sí había muertos, claro que había muertos, había golpes, había ciertas armas, había muertos, pero el objetivo no era matar. De hecho, aquel que mataba, o sea que llegaba nada más a matar, era mal visto, porque la idea, insisto, era capturar, ¿sí? Los mexicanos se enfrentan a los españoles, que sí vienen con esa idea y con armas totalmente letales, con armas para descuartizar, con armas para cortar, etcétera, y con la idea de sometimiento. Aquí hemos platicado en Urus que, por ejemplo, el concepto de cárcel no existía en el México prehispánico, porque la libertad también era algo sagrado para los mexicanos. Si alguien cometió un delito, era inmediatamente juzgado e inmediatamente castigado, ¿sí? No se les daba una condena de estar encarcelado y perder su libertad. Era algo que atentaba contra el mismo concepto de Dios que se tenía, que hace poco nos platicaba un amigo, que es cierto, el concepto de Dios, como nosotros lo tenemos, gentes de Occidente, que tenemos la influencia católica, es un concepto muy distinto al del México prehispánico. Nosotros tenemos el concepto de Dios, ¿sí?, como un ente todopoderoso, ¿sí?, mientras que en el México prehispánico era un concepto. El Dios era un concepto, no un ser, etcétera, pero así nos han llegado las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, de Motolínía, etcétera, y ellos lo toman como dioses, y así lo hemos manejado, el dios de la lluvia, el dios de la guerra, etcétera, pero en sí no los veían como dioses, no como nosotros, o bueno, como la gente de este siglo ve al Dios cristiano, sino más que nada como un concepto, como una energía, no como un ente o una persona como tal. Entonces, estas dos ideologías se enfrentan en una guerra en la cual, y ya lo hemos dicho muchas veces aquí, Malinche es la que se encarga de explicarle a Cortés y a sus generales cuál es el concepto de guerra que se tiene en México. Cortés lo sabe utilizar, ¿sí?
y pelea siempre de noche, porque sabe que nuestros mexicanos no pelean de noche. Más sin embargo, los mexicanos aprenden a hacer la guerra como lo hacían los españoles, y es por eso que se da, cuando Cortés intenta huir de la Ciudad de México, de pronto en plena noche se lanzan al combate los mexicanos, y perdón por la expresión, pero se la partieron todita a los españoles, pero todita, ¿sí? Más sin embargo, días después ganan una batalla importantísima aquí adelante en Tecámac, ganan una batalla donde pudieron haber terminado ya los españoles, cuando Malinche les explica que hay que capturar al jefe al jefe del otro ejército, y con eso se acaba la batalla. Y Cortés agarra y dice que se le apareció el apóstol Santiago y en su jinete, etcétera, y fue y tomó al capitán del otro ejército, y efectivamente se paró la batalla. O sea, se aprovecharon de esta situación. Pero sí me gustaría comentarlo. ¿Cómo estaba organizado el ejército? De quien tenemos más referencia, pues es de los aztecas, ¿sí? Pero insisto, tomando en cuenta este concepto de captura, ¿sí? De que te derroté y ahí muere, ajá, y no de exterminio. Bueno, cada barrio tenía que tener, se calcula que era el 10% de los hombres estaban obligados a servir en el ejército, ¿sí? Había más, pero digamos como una cuota obligatoria. Cada barrio de los que había aquí en Ciudad de México tenían que aportar el 10% de sus jóvenes para que se prepararan en el Calmecac. Esto es una especie de colegio militar, pero no solamente veían el arte militar como tal, sino todo tipo de artes. Entonces, ellos formaban pequeños grupos de 20 individuos, que era mandado por un tlacatecutli. En este caso viene a ser como un capitán, hagan de cuenta, un capitán, y varios de estos grupos mandados por los tlacatecutlis ya eran mandados por un caballero tigre, un caballero celote, y al formar más divisiones eran llevados por un jefe águila, ¿sí? Y luego al formar más eran gobernados o mandados por un jefe serpiente, ¿sí? Entonces formaban un gran ejército, había una disciplina como tal, teníamos armas, aunque insisto, no del tipo tan letal, pero eran arcos, flechas, macanas, y estaba dividido, porque no olvidemos que la batalla para tomar la Ciudad de México fue una batalla naval. Cortés desarma sus barcos allá en Veracruz, toda la parte del herraje lo desarma, viene a dar a México, tiene todo el material, o sea, clavos, poleas, todo el material lo va cargando. Cuando es derrotado en México se va a Tlaxcala, los tlaxcaltecas le dan la bienvenida y lo ayudan a construir los famosos bergantines. Los bergantines, que son pequeños barcos donde pone sus cañones, pero utiliza todos los herrajes que trae de sus carabelas, esas famosas carabelas que dicen que hundió ahí en Veracruz. Cortés trae todos los herrajes y construyen los bergantines y toman la Ciudad de México. De hecho, a Cuauhtémoc lo toman prisionero desde un bergantín y él en una canoa. Fue una batalla naval. Con esto queremos decirles que había una división naval dentro del ejército mexica, que eran los canoeros, ¿sí? Entonces iban guerreros, pero iban gentes que estaban entrenadas para mover rápidamente las canoas, que fueran muy hábiles las canoas sobre el lago. El lago era enorme. Entonces teníamos, por así decirlo, pues una marina de guerra, ¿sí? E insisto, la batalla con la que cae México es una batalla naval, totalmente, ¿sí? Y Cortés maneja sus bergantines en una batalla naval, y quién lo dijera, ¿no? A 2.400 metros sobre el nivel del mar, y tuvimos una batalla naval. ¿Qué pasa después de esto? Cae el ejército mexicano, logran ganar los conquistadores. Posteriormente viene la organización de la Nueva España. Pero quien ejerce el dominio en el pueblo de México es la Iglesia. De tal forma que no es necesario tener un ejército aquí. Durante más de 200 años, licenciada, amigos, no hay un ejército en México. Está una guardia virreinal, pero nada más. Pero ejército no hay. No era necesario.
¿Para qué? Con la iglesia tenían más que suficiente para someter al pueblo. Y si querían violentar, pues tenían la Inquisición. ¿Sí? Entonces, y el pueblo se doblegó. Fue un pueblo manso, por así decirlo. Entonces solamente estaba la Guardia Virreinal, no había un ejército como tal. ¿Hasta cuándo llega un ejército a México? Después de la caída de México Tenochtitlán, llega hasta 1762. Fíjense ustedes, amigos, estamos hablando de 50 años antes apenas de la lucha por la independencia, cuando llega el primer ejército virreinal. ¿Por qué llega aquí a México? Llega porque los ingleses habían tomado el Castillo del Morro a la salida de La Habana, Cuba. Hay que recordar que todas las riquezas pasaban por Cuba. Y en el Castillo del Morro, que ya platicamos alguna ocasión con ustedes, la visita que tuvimos oportunidad de hacer por allá, y es impresionante el Castillo del Morro, impresionante, la fortaleza es enorme. ¿Y cómo fue que cayó esa fortaleza en poder de los ingleses, siendo el gobernante Carlos III de España, y tiene que ceder a las presiones de los ingleses para que le entreguen el Morro? Pero ya con esto ve que hay mucho peligro para tomar puertos mexicanos como Veracruz, o puertos en Sudamérica como Cartagena, Panamá, etcétera, etcétera. Y es donde, para enfrentarse a los ingleses, manda Carlos III un ejército virreinal. Hasta entonces volvemos a tener otro ejército, pero vale mencionar un ejército español, totalmente español, ibéricos o peninsulares. Son los que llegan a estas tierras en 1762 y son los que más que nada están aquí para cuidar los intereses del virreinato por alguna invasión de los ingleses o de los franceses o holandeses o daneses, etcétera, que todos querían tener posesiones en América. Bien, este es el ejército virreinal que llega en 1762 a estas tierras. Es el ejército que se va a enfrentar al ejército libertador de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, que inicia esa lucha por la independencia en la madrugada del 16 de septiembre, y que sale de Dolores Hidalgo con 300 hombres, y que cuando toma la Alhóndiga de Granadita son 50,000 hombres, y cuando van a tomar la Ciudad de México son 80,000 hombres. Pero no era un ejército regular, únicamente había pequeños destacamentos virreinales, de los que tenía mando el capitán Allende, el capitán Aldama, que eran los dragones de la reina, ¿sí? Que ellos, siguiendo órdenes de estas cabezas del movimiento, forman un ejército, pero pequeño. Estamos hablando de algunos centenares de hombres. Todo lo demás es la gente, el pueblo que de pronto va siguiendo a Hidalgo, el pueblo que no tiene con qué pelear más que piedras, hondas, machetes, lanzas, mientras que los destacamentos al mando de Allende y de Aldama pues sí tenían ya cañones, pequeños cañones de montaña, que tenían una disciplina militar, pero los demás no tenían una disciplina militar, no había manera de prepararlos o de entrenarlos, ¿sí? Y sabemos que militarmente la disciplina es fundamental, pero así fundamental. No era un cuerpo disciplinado, eran decenas de miles de combatientes que solamente se movían como una ola, ahí iban avanzando, y ahí se enfrentaban a los españoles. ¿Qué pasa? Que en la batalla de Monte de las Cruces, cuando gana el ejército de Hidalgo, hay muchísimas bajas, tanto de los españoles, ¿sí? Comandados, que en esas fuerzas estaba Iturbide, tienen muchas bajas, pero tienen muchas más bajas los insurgentes, y tienen miedo a enfrentarse al ejército virreinal, que cuando inicia la lucha de independencia está en San Luis Potosí, a cargo de Félix María Calleja. Calleja, cuando se entera del levantamiento en Dolores, Guanajuato, creo que hace rato dije Dolores Hidalgo, no es Dolores, Dolores de Hidalgo, en Guanajuato, cuando se entera, Calleja da por hecho que Hidalgo va hacia Querétaro, que va a tomar la ciudad de Querétaro. E Hidalgo lo sorprende cuando se va directamente a Guanajuato y luego a Valladolid, que Valladolid toma la ciudad de Valladolid sin un solo tiro. Pero Calleja lo está esperando. No alcanza a llegar para la batalla del Monte de las Cruces,
Calleja tiene un ejército, se calcula entre 6 y 8 mil hombres, pero perfectamente disciplinados. Era un ejército profesional, ¿sí? Y que se iba a enfrentar a 80,000 gentes, pero que era una turba. ¿Dónde se van a enfrentar? En Puente de Calderón. Puente de Calderón, ya que Hidalgo regresa al Monte de las Cruces, llega a Guadalajara, y ahí no quiere dar la batalla en Guadalajara para evitar daños, y sale a Puente de Calderón, y ahí se enfrentan, y aquí les hemos platicado cómo la batalla la gana Hidalgo. De hecho, los españoles tocan retirada, ¿sí? Y empiezan a cubrir la retirada del ejército español, y cubriendo la retirada están disparando cañonazos, y una bala de cañón cae sobre los carros de municiones y de pólvora que tenían los insurgentes, y da una explosión terrible. Puente de Calderón está a 60 kilómetros de Guadalajara, y comentan que se escuchó el tronido, la explosión, a 60 kilómetros, porque lo escucharon en Guadalajara, ¿sí? De tan fuerte que fue la explosión. Ahora imagínense en el lugar cómo estaría. Tanto que se desconcierta el ejército insurgente de una explosión tan grande, ¿sí? Y de pronto empiezan a huir, empiezan a escapar, y lo que era una victoria ya hecha por completo, ¿sí? Se convierte en una desbandada, y se acaba el ejército insurgente. Unos cuantos centenares de hombres siguen a Hidalgo, comienzan el viaje hacia el norte, son capturados, y se acabó el ejército insurgente. Es un ejército que de pronto creció, un ejército irregular, y se termina este ejército. Ahí vamos a ver cómo surge otro ejército, el ejército libertador, ¿sí? De José María Morelos. Pero José María Morelos no comete los mismos errores que Hidalgo, Allende y Aldama. Empezando, José María Morelos no tenía militares de carrera como los tenía Hidalgo, que sí eran militares españoles. Acuérdense que Morelos ya era ya era mestizo. Hidalgo y los demás eran criollos. Morelos es un mestizo. Y Morelos lo que hace es llamar a la gente más diestra en los caballos, en manejar caballo, en manejar el sable, en manejar el rifle. Él no se llenó de gente. Vamos, como lo hizo Hidalgo, órale, síganme todos, 80,000 gentes, con esposas, con hijos, etcétera, vamos todos caminando. No, Morelos sí organiza a sus cuerpos, y lo que hace es, conforme van incrementándose los hermanos Galeana, Nicolás Bravo, etcétera, Mariano Matamoros, que se van incrementando, y les ve donde mando, como al gran Mariano Matamoros, les ve donde mando, les va entregando mando de tropas, y ellos sí entrenan a sus tropas, aunque ellos no son militares de carrera. Mariano Matamoros era un sacerdote, por ejemplo, los demás eran hacendados, no tenían una educación militar, pero aprenden, van aprendiendo, y forma un ejército, ¿sí? No era el tumulto de gente de Hidalgo. Ahora sí, Morelos toma un ejército, por eso tuvo tanto éxito Morelos, por eso puede defenderse en Cuautla, que platicábamos aquí la anécdota de la semana pasada del sitio de Cuautla. Por eso toma Acapulco, por eso toma Oaxaca, ¿sí? Por eso toma Cuernavaca. O sea, la fuerza de Morelos es muy importante, porque sí forma un ejército. Pero este ejército es derrotado por Agustín de Iturbide en una trampa. En una trampa que, bueno, hasta ahí es válido, en una trampa que les pone, ya que Morelos va a atacar la ciudad de Morelia, va a atacar Valladolid, bueno, en ese tiempo Valladolid, y llama a todos los ejércitos que se reúnan. Y una noche antes, las fuerzas de Iturbide se mezclan entre la gente de Morelos, que no se conocían entre ellos y que no tenían una contraseña, no tenían un uniforme con que identificarse, y arman una revuelta de tal forma que las gentes de Morelos se empiezan a balacear entre ellos. Se hacen pedazos entre ellos, porque piensan que son los realistas, y realmente eran grupos que venían de Jalisco, grupos que venían de Guanajuato, y se hacen pedazos, y en medio de toda la revuelta, ahora sí les llega el ejército realista y les pasa por encima, y tiene que salir huyendo Morelos. Morelos jamás pudo recobrar este ejército. Y luego, poco después, pierde a Mariano Matamoros, que es fusilado ahí en Valladolid, pierde a los Galeana, etcétera. Va perdiendo gente muy importante en Morelos, y se dedica a cuidar al Congreso, de tal forma que cuidando el Congreso es hecho prisionero, pero sabe Calleja el poderío, el potencial que tiene José María Morelos, y lo que le urge es fusilarlo. Le urge fusilar a Morelos.
Entonces lo agarran en Guerrero, tráiganselo. Llega a Cuernavaca, pasa una noche en Cuernavaca y tráiganselo a México. Y lo meten en la Inquisición en México, júzguenlo, pero a la de ya. Antes de que vaya a haber algún intento de rescate, se lo llevan a Ecatepec, en la casa de descanso de los virreyes, se lo llevan a Ecatepec y ahí lo matan. Bueno, ahí lo fusilan. Era importante acabar con Morelos, por el genio militar que era, ¿sí? ¿Qué queda del ejército? Nada. Pequeñas guerrillas al mando de Celestino Negrete, al mando de Guadalupe Victoria, al mando de Vicente Guerrero. Hechos de armas, sí hubo hechos de armas, pero mínimos. Lo que hacen estos grupos es meterse en la Sierra de Guerrero, la cual conocen como la palma de su mano, y de ahí no los pueden sacar. Viene la odisea que fue Francisco Javier Mina, cae prisionero junto con Pedro Moreno, lo hemos platicado aquí, lo vamos a volver a platicar unos días después, y bueno, cae Mina, y no tenemos más ejército en México, hasta que surge el ejército trigarante. El ejército trigarante, que está formado, ¿sí?, por las milicias españolas. Lo que está aquí, o sea, Calleja, lo quitan de virrey, lo mandan a España, etcétera, y llega el virrey Venegas, y ponen a Iturbide a cargo del ejército virreinal, y él se lanza a la lucha contra Guerrero, y aquí lo hemos comentado, duró más de un año peleando contra Guerrero, y no le ganó una a Guerrero. Y sí, era más fuerte, era un ejército profesional de línea, con artillería, con caballería, con infantería, ¿sí?, contra la guerrilla de Vicente Guerrero, y no pudo. Ni una batalla le ganó, ni una. Esto iba a ser de años, poder sacar a Guerrero de la sierra, era de años, ¿sí? Guadalupe Victoria se había escondido allá en Veracruz, y lo que hace Iturbide, pues es planear integrarse con las fuerzas de Guerrero e independizar México, ¿sí? Y se forma este ejército trigarante que tiene batallas con algunos españoles, algunos destacamentos que se niegan a reconocer el Plan de Iguala. Tiene algunas batallas, no pierde ninguna, hasta que entran a México un 27 de septiembre de 1821 y nace México como nación, ¿sí? Se logra la independencia, pero una independencia que va a tener cambios muy drásticos, porque este mismo ejército trigarante, ¿sí?, que estaba formado por españoles, un año después, un sargento, el sargento Pío Marcha, alborota todo el ejército trigarante, y de pronto ahí va el ejército frente a la casa de Agustín de Iturbide, en lo que hoy es la calle de Madero, y empiezan a victoriarlo, lo convierten en emperador, y surge el ejército imperial mexicano, ¿sí? Surge el ejército imperial, pero bueno, ya hemos platicado aquí cómo Iturbide ha sido bajo el régimen en México que más territorio hemos tenido. Tenemos 5 millones de kilómetros cuadrados, y que la influencia del virreinato, sí, porque se independiza todo el virreinato, pues hubiéramos abarcado las Filipinas, hubiéramos abarcado la Capitanía General de Guatemala, todo Centroamérica, inclusive la isla de Cuba. La quería tomar Iturbide, porque ahí se metieron los españoles, y en San Juan de Ulúa y en Cuba, Iturbide quería tomar estas posiciones, ¿sí?, y todavía ser más grande México. Eso no lo podemos desconocer. Eran 5 millones de kilómetros cuadrados, después se perderían alrededor de 1 millón, y después 2 millones más con los americanos. Pero bueno, surge este ejército imperial, derrocan a Iturbide, ¿sí?, y es Guadalupe Victoria quien funda el colegio militar, quien dice, tenemos que tener un ejército en forma, totalmente, un ejército en forma. Y es donde se funda el colegio militar, que después sería histórico y heroico colegio militar. Este ejército ya mexicano, quizá mal armado, pero ya con cuadros fijos, con generales, con oficialidad, etcétera, este cuadro es el que va a comenzar a enfrentar las grandes batallas de México durante el siglo XIX. Pues se nos fue el tiempo, y estamos apenas a inicios del siglo XIX. Solo para cerrar esta parte, porque entonces vamos a continuar con este tema la próxima semana, licenciada. Solo para cerrar esta parte, ese ejército que se rinde en Teoloyucan en 1914 es el ejército que tiene por herencia, que la gente que estaba en el ejército decía,
es que mi padre peleó contra los franceses, es que mi abuelo peleó contra los norteamericanos, es que mi bisabuelo peleó con Hidalgo. O sea, había una tradición familiar, guerrera, como lo manejaban en Europa. Toda esa tradición guerrera, todos esos veteranos de guerra, de la guerra de reforma, de la intervención francesa, de las dos intervenciones, de la intervención norteamericana, etcétera, toda esa tradición guerrera se acaba con los tratados de Teoloyucan. De tal forma que surge el ejército revolucionario, y los dejo con una pequeña anécdota, ¿sí? Porque vamos a hablar de todo este ejército, ¿sí?, la próxima semana, pero los dejo con esto. Hay muchos veteranos de guerra, los veteranos que firman su rendición en Teoloyucan, muchos veteranos de guerra. De hecho, Porfirio Díaz hace honores a los veteranos de la intervención francesa. Hace unos años leí que hubo un grupo de militares mexicanos actuales que ellos quieren ser veteranos de guerra. Y les dicen, ¿de cuál guerra? Y ellos dicen, es que nosotros peleamos la batalla de Ocosingo, Chiapas. Y ellos quieren ahora que se les den privilegios que está en las normas militares, se les den privilegios como veteranos de guerra por haber peleado contra el ZLN en Ocosingo, Chiapas. ¿Por qué? Porque no tenemos casi nada de tradición bélica del actual ejército mexicano, que es el emanado de la revolución. Pero bueno, platicaremos de eso, porque los primeros sí tenían un antecedente bélico, los villistas, los zapatistas, pero poco a poco fueron cayendo. Actualmente nuestro ejército pues no tiene mucho atrás. Ellos no pueden presumir de ser el ejército que luchó contra las intervenciones en México. Ese ejército desapareció en Teoloyucan en 1914, firmando su rendición arriba del cofre de un coche. Qué terrible, profesor. Pues qué lástima que se nos fue el tiempo, pero tenemos aquí algunos comentarios, así más bien unos saludos. Está en el chat, está Emanuel Bernal, que dice también saludos amigos de Urus Radio. Tenemos, acabo de subir la foto de Tomás Mejía para que la vean. Está en nuestra página de Facebook. Bueno, algunos ya le dieron like. Terrible la foto esa, terrible. Pues sí, profesor, pero pues así estaba. Sí. Moisés Ramírez Martínez, Aramis Orozco, Paquirri Romero, Fabián García, Humberto Brigadier y Lisa AB. Pues muchas gracias. Y también tenemos un mensaje de Kondeshi, está en YouTube, que se borró, no puede ser. Bueno, nos hablaba de que, que qué gusto que estemos nuevamente aquí al aire y que ya nos había extrañado y que muchas gracias por esa labor tan loable, profesor. No, pues gracias a todos ustedes por estar aquí, por querer igual que nosotros nuestra historia. Ay, me sorprendí de mi memoria, profesor. Bueno, creo que es todo. Muchas gracias. Es posible que se me vayan algunos mensajes que nos mandan, de verdad, discúlpenos. A veces o está en el correo, o está en Facebook, o está en Twitter. Entonces, de verdad que de verdad a veces sí me da pena con ustedes, pero son muchas ocupaciones las que tenemos luego y bueno, no nos queda mucho tiempo igual para estar checando. Profesor, está súper interesante este tema y bueno, pues vamos a esperar para la próxima semana la continuación. Así es, donde hablaremos de otros ejércitos mexicanos, okay, de las intervenciones y todo esto. Ok, profesor, y pues de verdad que estuvo tremendo esta situación de Maximiliano, profesor. Ojalá también haya un programa dedicado exclusivamente a ello, ¿no? Bueno, usted ya lo había dicho, ¿no? Sí, vamos a ampliar más los datos que tenemos sobre la muerte de Maximiliano. Ok, perfecto, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Por aquí nos vemos, más bien igual nos escuchamos próximo lunes. Déjenme ver, es que esta cosa, pero ya nos van a cortar, profesor. Que estén muy bien. Y pues, profesor, nos escuchamos acá. Vamos a
poner un poquito de música. Ay, deténgame, por favor, profesor. Muchas gracias. Es que ando como pulpo, francamente. Bueno, cuídense. Hasta luego. También les decía que estamos borrando algunos programas de Spreaker, de los primeros que subimos. Porque, bueno, ya no tenemos suficiente espacio, así es que pueden encontrar los primeros programas en iVoox y también en iTunes. También me voy a dar un poquito la tarea de irlo subiendo porque, bueno, sí, es mucho tiempo.